Eminentísimo Cardenal Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid, excelentísimo señor don Javier Prades López, rector de la Universidad Eclesiástica don Dámaso, excelentísimo profesor y querido amigo doctor Guzmán Carriquiri, señoras y señores, amigos y amigas. Antes de presentar la obra que tenemos entre manos, permítame agradecer al querido amigo por la oportunidad que me presentó de acompañarlo, valga la redundancia, en esta presentación de su obra, y por supuesto agradecer a esta casa de estudios. Presentar un libro como el que ha escrito el doctor Guzmán Carriquiri es siempre un riesgo. Me refiero al peligro siempre latente de no estar a la altura de lo producido, porque una obra de este calibre implica necesariamente establecer un abordaje amplio asociado a una extensa bibliografía en materia de autores que no son solo historiadores, sino también intelectuales y ensayistas. Desde el comienzo del siglo XX, la reflexión continental encontró espacios importantes en autores que, como es el caso de José Enrique Rodó, tempranamente en 1900 con su ensayo Ariel, permitieron un rico diálogo interno en América que se iría acrecentando rápidamente con el devenir temporal. Nombres como los de José Vasconcelos, Francisco García Calderón o Manuel Ugarte se van integrando de manera asociada a la reflexión rodoniana en una línea de pensamiento propio que invertebra las lógicas decimonónicas de civilización y barbarie, así como los fáciles encandilamientos que entonces produjeron la tecnología industrial inglesa y el humanismo literario francés en el cuerpo intelectual y político americano. Estos autores incidirán necesariamente en muchos otros cuyos campos reflexivos pueden parecer más segmentados, como lo son la literatura, las artes y la propia historia, pero que resultan fundamentales en la línea de pensar lo latinoamericano. Este es el caso de Ricardo Rojas y de Enrique Larreta, de Gustavo Gallinal y Juan Zorrilla San Martín, de Pedro Enríquez Ureña y Alfonso Reyes, por citar algunos puntos altos de nuestras letras en la primera mitad del siglo XX. También en las artes trabajaron dentro de esta línea de reconocimiento hacia lo latino e hispanoamericano, nombre de referencia como Ángel Guido, Martín Noel, Hart Terré, Julia Vilamajo. Algunos con especial énfasis relacional hacia lo indígena, como los pintores muralistas mexicanos, los indigenistas peruanos o el propio Joaquín Torres García, en una proyección tan latinoamericana como universal. Los propios procesos de recuperación del patrimonio artístico colonial, tanto civil, militar como eclesiástico, nos hablan de una mirada menos dogmática y mucho más abierta a un pasado extenso que incluye los tiempos virreinales. La segunda mitad del siglo XX nos introduce directamente en los buenos resultados de esas búsquedas culturales de las primeras décadas de la centuria, con la novela latinoamericana, con su boom literario y el reconocimiento de su importancia cultural dentro del contexto internacional. Se trata entonces de una nueva mirada continental. Se trata de entender un espacio riquísimo de tradición que comienza en el siglo XVI y que los procesos independentistas, marcados por una historiografía sesgada, evitó o más bien anuló. En cierta medida podemos decir que los autores mencionados son autores fundacionales que, como bien lo afirmara Alberto Metol Ferré, para el caso de Rodó, llegarían a invertir esa suerte de balcón latinoamericano que solo miraba hacia Europa, esta metáfora pertenece a Carlos Real de Azúa, para observar ahora el interior continental, el cerno mismo de su cultura. Se intentará así llegar a la entraña continental desde sus propios procesos, sus propias acciones creadoras y sobre todo sin olvidar las raíces comunes que unen a América. Ya no se tratará de entender a las patrias chicas desde sus limitadas conveniencias políticas, económicas o académicas. No se aceptará fácilmente pensar a América Latina desde el coto pequeño de las viejas polis oligárquicas que habían sido ejes fundamentales de la partición territorial y por tanto de generar un elevado número de repúblicas aisladas desconectadas entre sí. Se trata de empezar a ver y entender un pasado común por más complejo y diverso que éste pareciera. A partir de estos intelectuales que se vertebran desde un pensamiento latinoamericano, sin eludir a España y a Portugal que tanto tuvieron que ver con su carácter e identidad, se comienza a buscar, a investigar, a analizar todo lo que parece haber sido factor de unidad más que elemento de división. Y allí está, por ejemplo, la unidad del idioma que ya en el siglo XIX
algunos intelectuales como Andrés Bello habían advertido como factor fundamental a defender y preservar. Allí estaba también una significativa riqueza cultural desarrollada en tiempos coloniales, me refiero al arte y la literatura del barroco, que debían asumirse como experiencias propias, sencillamente porque son nuestras independientemente de lo heredado del ejercicio y la tradición europea. Un capítulo aparte merece, sin duda, el aporte de la Iglesia en este proceso del ser latinoamericano. Me refiero a la construcción de un carácter, de un ethos propio. Es desde este punto de vista que el libro del doctor Carriquiri resulta aún más enriquecedor e interesante, e incluso novedoso, para una parte importante de nuestros lectores, frecuentemente asediados por discursos laicistas propios de visiones perimidas. La Iglesia es un removedor fundamental en tiempo de conquista y colonización, removedor espiritual, pero también intelectual, social y en materia de derechos humanos. No hay, por cierto, historia americana sin Vasco de Quiroga y sin Bartolomé de las Casas. Emancipación y partición, uno de los ejes más complejos para comprender el ser y el estar latinoamericano, al decir de Carlos Cuyén, reside en el enfoque histórico muchas veces adoptado para explicar nuestros procesos independentistas. El pensar que la emancipación constituye por sí mismo un valor a preservar y recordar mediante grandes monumentos y pomposos discursos elude su razón fundamental, que fue, sin duda, una profunda reflexión sobre la historia y el nosotros. Las independencias americanas y fundamentalmente de los países hispanoamericanos deben entenderse desde un enfoque de larga duración histórica y no como un hecho puntual, explicable solo por la presencia de las ideas ilustradas del momento, marcadas por las ideas del progreso y una singular vocación libertaria. El entendimiento del valor de la asamblea o de pueblo como residuo fundamental de poder exige un largo viaje en el tiempo hasta llegar a las bases del derecho castellano medieval. Así y solo así será posible entender fenómenos como el Cabildo Abierto de Montevideo en 1808 o la Junta de Mayo de Buenos Aires en 1810. Estos son actos en donde el pueblo americano vuelve a vivir y recordar que, como desde hace tantos siglos atrás, los castellanos se reunían para manifestar y explicar que el poder del rey emanaba exclusivamente de los pueblos que conformaban el reino de Castilla. Y no debemos olvidar tampoco que fue el derecho castellano y no otro en el que formó al Estado y al pensamiento sobre el Estado, en el Reino de Indias. América expone en los comienzos del siglo XIX, o sea, cuando se inician los llamados procesos emancipatorios, parte esencial de esa memoria popular castellana. Lo lleva en su ADN, lo lleva en su identidad individual y social, siendo esto factor fundamental para entender su historia. Por tanto, las independencias americanas no constituyen un fenómeno insurgente excepcional, resultando un momento único, sino que son la esencia de un filum de larga temporalidad que sería absolutamente incomprensible sin la ayuda de la historia y los sucesos del mundo ibérico. Por eso también es que podemos identificar americanos y españoles, españoles y americanos, en ambos bandos de las luchas de la independencia. Por eso también es que algunos historiadores vieron, no sin razón, que aquella gesta era más explicable como una guerra interna que como un simple proceso de descolonización. Sin embargo, esta manera de entender la independencia no fue la que acompañó al relato mítico y fundacional de las patrias chicas, cargadas de textos que contradijeron ideas y hechos. La mirada corta, que solo podía explicar la independencia desde la comarca, el territorio chico sobre el que fueron capaces de dotear y controlar ciudades como México, Lima, Buenos Aires o Montevideo, eludía la profundidad del proceso, la lógica histórica y llevaba a generalizaciones erróneas donde se construía el concepto de un establishment colonial formado por virreyes, gobernadores, obispos, sacerdotes y militares, todos ubicados en el lado oscuro de la historia, en el espacio propio de la reacción y de los enemigos. Ese relato fue el que cobijó la balcanización americana, de la que nos habla Carriquiri en su magnífico ensayo. Subdivisión en países desconectados, aislados y hasta enfrentados. Ese relato es el que triunfó sobre el proyecto americano de nuestras grandes héroes como Bolívar, San Martín o Artigas. Historia puramente nacional sin entender a esta como un concepto amplio, fundada en la idea de una gran nación americana,
sino más bien como territorio reducido, tanto en términos geográficos como sociales y culturales. El presente de nuestra realidad nos obliga a entender la historia nuevamente, quizá porque un nuevo mañana exige también un nuevo ayer. Como nos decía tantas veces Metol, pero mirar nuevamente nuestro pasado no implica volver a juzgar, volver a encontrar a nuestros enemigos. Ese nuevo mirar implicará entender a actores y protagonistas, con sus equívocos, al tiempo que valorar los aportes más trascendentes en bien de una América que tuvo, en la confluencia de lo indígena y lo europeo, en la tradición precolombina y en la que llegó en barcos, en la acción militante de la catolicidad, en la diversidad cultural y religiosa de los inmigrantes que se carenciaron en América, la base fundamental para construir nuestra más profunda identidad social. Esa nueva historia nos ayudará, posiblemente, y tal como lo plantea el doctor Guzmán Carriquiri, en Memoria, Coraje y Esperanza, a proyectar un futuro de unidad, a hacer real la idea de una América Latina unida en base a una historia de unión, una historia de comunidad, marcada por lo que resulta propio en la patria chica, pero también, y por sobre todo, lo que nos resulta común y nuestro de la patria grande americana. Es por todo lo expuesto que invito a ustedes a leer este magnífico libro, enriquecido a su vez por el aporte de un extraordinario latinoamericano, su santidad el Papa. Muchas gracias.